Buenas, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Camila Zambrano. En esta oportunidad nos encontramos en la materia de procedimientos especiales en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes. Y en esta oportunidad estaré explicándoles sobre el procedimiento ordinario en materia de protección de niños. Para comenzar, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, muy conocida como la LONNA, establece un procedimiento ordinario muy similar al estatuido para las demandas laborales. En este sentido, el procedimiento se constituye de la siguiente manera. La primera de ellas es la audiencia. En cuanto a la audiencia, el proceso ordinario se desarrolla en dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar está dividida en dos grandes fases, la mediación y la sustanciación. En la primera, el cual es la mediación, puede durar un máximo de un mes. Las partes deben acudir personalmente junto a sus apoderados. Si no comparece, se produce el desistimiento o la confesión ficta, según el caso que sea. Todo procedimiento comienza con la demanda. La demanda puede ser presentada en forma oral o escrita, con o sin la asistencia de abogados o abogadas, y contendrá el nombre y apellido y domicilio de la parte del demandante. Si se demanda una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación o domicilio deberán llevar el nombre de cualquiera de sus representantes legales, el objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama, y una narrativa de hechos resumidas, el cual se apoya en esta misma, la dirección de las partes y de la demanda y, de ser posible, su número telefónico y la dirección de correo electrónico. En caso de presentarse en forma oral, la demanda será reducida a un acta sucinta que comprenda los elementos esenciales ya mencionados. La parte actora deberá presentar conjuntamente con la demanda los instrumentos fundamentales, es decir, todo lo que expliqué anteriormente. La audiencia preliminar. Una vez notificado el demandado o demandada, o el último de ellos, en este caso si fueran varias, el secretario o secretaria dejará constancia en el expediente de tal circunstancia a partir del día siguiente. Comenzará a correr el lapso de 2 días para fijar la audiencia preliminar, indicando día y hora. La audiencia se fijará dentro de un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Comenzamos con la primera fase, el cual es la fase de mediación. Una vez en la fase de mediación de la audiencia preliminar, el juez de mediación y sustanciación exhortará a las partes a la conciliación si se lograra un acuerdo. Finalizado el procedimiento, si no se logra y se vence este lapso o si se llegara a un acuerdo parcial, se fija la oportunidad para la fase de sustanciación. En esta fase de mediación destacarán los siguientes aspectos señalados en el artículo 469 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. La primera debe ser privada. La segunda, que es obligatorio la presencia de las partes o sus apoderados, excepto la responsabilidad de crianza u obligación de manutención en el régimen de convivencia familiar. Las partes pueden acudir sin abogado. Si una de las partes acude con abogado y la otra no y la solicita, se suspende la audiencia y se nombra un defensor. Se debe oír la opinión del niño, niña y adolescente. No puede exceder un mes, salvo de acuerdo esté expreso entre las partes. Y por último, no procede esta fase en adopción de colocación de familia en cuanto a la entidad de atención a infracciones de la protección. Si no comparece el demandante injustificadamente, se extingue la instancia. Si no comparece el demandado injustificadamente, se presume como ciertos los hechos hasta prueba en contrario, excepto donde se procede a la confesión ficta, dando por concluida la fase de mediación. Continuamos explicando este procedimiento con la fase de sustanciación, la cual se encuentra establecida en el artículo 473 de la LONNA. El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe fijar por auto expreso el día y la hora de inicio de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días siguientes a aquel en que consten los autos de la conclusión de la fase de mediación de la audiencia preliminar o del auto de admisión
en los casos en los cuales no procede la mediación. A manera de resumen de este artículo 474, dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la fase de mediación, el demandante deberá consignar su escrito de pruebas y el demandado, dentro de ese mismo lapso de tiempo, debe contestar la demanda y promover todas sus probanzas. Durante la fase de sustanciación de la audiencia preliminar se lleva a cabo el debate oral sobre los aspectos de forma. Esto se encuentra tipificado en el artículo 475 de la LOGNA, el cual establece el día y hora señalados por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en que tendrá un lugar la fase de sustanciación de la audiencia preliminar previo anuncio de la misma. Esta fase es pública, salvo aquellas excepciones previstas en la ley, y las preside y las dirige el juez o jueza de mediación y sustanciación. Este debe aplicar a las partes la finalidad de la misma, que es la de limpiar y sanear el juicio de cualquier vicio que atente contra su estabilidad. Aparte de esto, el juez o jueza preside, dirige e impulsa de oficio proteger todos los derechos y las garantías del niño, los niñas y adolescentes. Y estas intervenciones de las partes versarán sobre todos los aspectos formales que se decide en la misma audiencia. En esta misma fase de sustanciación se examinará todos los supuestos del proceso, la existencia de validez, la de la relación jurídica procesal, el quebrantamiento del orden público y las violaciones de garantía constitucional. El juez deberá decidir cuáles medios de prueba requieren ser materializados para así poder demostrar sus alegatos, pudiendo verificar la idoneidad cualitativa o cuantitativa de los mismos, con el fin de evitar su sobreabundancia y así poder asegurar la eficacia respecto al objeto de la controversia o necesidad que sean promovidos dentro de otro. El juez ordenará la preparación de los medios de prueba que requieran materialización previa a la audiencia de juicio. Excepcionalmente, también pueden comisionarse a otros tribunales que deben presenciar determinadas actuaciones probatorias de conformidad con su competencia territorial. La fase de sustanciación de la audiencia preliminar puede prolongarse sea cuantas veces sea necesaria hasta agotar su objeto, pero nunca podrá durar más de 3 meses. Concluida la preparación de las pruebas, se da por finalizada la audiencia preliminar. Si no comparecen ambas partes, se terminará el proceso mediante sentencia oral, reducida en un acta que se publicará el mismo día, excepto los procedimientos que el juez debe impulsar. La Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo 476 al 482 los demás aspectos relativos a la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, los cuales destacan que se puede consignar en el escrito de prueba o después de la audiencia preliminar las pruebas evacuadas a la audiencia de juicio. El demandado, aparte de esto, puede reconvenir que se pueda admitir o ejercer despacho saneador. 5 días para la reconvención del escrito de prueba. Luego de esto, el juez debe dejar en constancia, mediante un acto expreso, la culminación de la audiencia preliminar y remitir al mismo día siguiente el expediente al juez o jueza. Por último, tenemos la audiencia de juicio, el cual se encuentra tipificada en el artículo 483 de la LOGNA. Establece que, recibido el expediente, el tribunal fijará por un auto expreso el día y hora para celebrar la audiencia de juicio en un lapso no menor de 10 días ni mayor de 20 días siguientes a la fecha en que se recibió tal expediente. El día y la hora señalados por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá lugar la audiencia de juicio previo anuncio de la misma. Esta audiencia de juicio es pública, aunque puede ser privada, lo cual preside el juez. Esta explica a las partes el motivo de la reseña. Y en cuanto a los procedimientos relativos a la responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, es obligatorio la presencia de las partes. Si una de las partes no comparece a esta audiencia, continúa la parte presente. Si ambas partes no comparecen, se celebra la audiencia, se fija una nueva oportunidad para celebrarla y así designe a defensores.
Si ésta la presenta al Ministerio Público, se debe continuar con una audiencia en los procedimientos que el juez debe impulsar de oficio. Las partes deben exponer oralmente sus alegatos contenidos en esta misma demanda y su contestación no permitirá nuevos alegatos. En esta misma audiencia se evacuarán los testigos y no se permitirá a las partes la presentación o lecturas de escritos. Mediante estas se incorporan los dictámenes periciales con una previa lectura, pero los expertos deben comparecer a la audiencia a fin de poder aclarar cualquier duda que pueda surgir dentro de ella. Asimismo, se leen todas estas resueltas las pruebas de informe y documentación consignados por las partes y estas pueden ser sus observaciones sobre las pruebas de la contraparte y poder manifestar así las conclusiones acerca del debate oral. Luego de que se evacúan todas estas pruebas por parte del demandante, el juez podrá ordenar a petición de parte o de oficio para evacuar las pruebas. Una vez evacuadas, estas se oirán las conclusiones de las partes y se oirá la opinión del niño, la niña o el adolescente en privado o en presencia de las partes, pudiendo solicitar los servicios auxiliares del equipo multidisciplinario. Esta audiencia de juicio podrá prolongarse en un mismo día, culminando el despacho si no fuera suficiente para culminar este debate, y la audiencia debe continuar al día siguiente. Concluido el debate, el juez se referirá a un tiempo que no debe exceder a 1 hora para pronunciar el fallo a una síntesis de motivo de hecho y de derecho, el cual reducirá en forma escrita. Durante los 5 días del pronunciamiento oral de la sentencia del juez debe reproducir el fallo completo dejando constancia al secretario día y hora de la consignación. Esta sentencia será redactada sin narrativas, sin transcripciones de actas ni documento que conste en el expediente. Esta se puede ordenar a petición complementaria del fallo con un único perito designado por el juez. Una vez propuesta, el tribunal oirá al día siguiente, concluido el lapso de apelación, y remitirá al superior, si no la admite, intentando el recurso de hecho al 5.º día de recibido el expediente en el superior. Este debe fijar la oportunidad de la audiencia de apelación y dentro de los 5 días siguientes, el recurrente debe formalizar la apelación por escrito. De no hacerlo, el recurso. Después de fijada la audiencia, el recurrente dentro de los 5 días consignará el escrito, que no puede exceder de 3 folios. Si no hace el recurso, se declarará perecido pasados los 5 días que tiene para poder consignar este escrito. El juez superior puede dictar auto para proveer la misma oportunidad en que se fija la audiencia de apelación. Asimismo, podrá acordar, así pues, la prestación de algún instrumento. En cuanto a las audiencias de juicio de apelación ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la ejecución de las partes, se consideran juramentadas para así poder contestar al juez las consideraciones que ésta formule, y se tendrá como confesión sobre todas las interrogantes del entendido, que así corresponde directamente al juez. Finalmente, el juez puede extraer conclusiones con relación a las partes, atendiendo a la conducta que éstas asuman el proceso, especialmente cuando se manifieste notoriamente la falta de cooperación, para así poder lograr la finalidad de los medios probatorios con otras conductas de obstrucción. Y las conclusiones del juez deben estar debidamente fundamentadas. Esto ha sido todo, espero que les sirva.